Un fiscal federal latino es arrestado por error por su apariencia, enfrentando en carne propia el perfilamiento racial que tantos denuncian, y decide convertir la injusticia en un movimiento de cambio sistémico. Era una mañana típica en el 1970, barrio de clase media, cuando Miguel Hernández, un distinguido hombre de 45 años, caminaba tranquilamente por la acera. Vestía un impecable traje gris y llevaba un maletín de cuero, revisando algunos documentos importantes en su teléfono móvil. Sus canas en las sienes y su porte profesional delataban años de experiencia en el ámbito legal, aunque en ese momento nadie lo sabía. El sonido estridente de las sirenas rompió la tranquilidad matutina. 2 patrullas se acercaron a toda velocidad, frenando bruscamente frente a Miguel. Del primer vehículo descendió el oficial Martínez, un policía anglo de 35 años con actitud agresiva y mirada desconfiada. Del segundo auto salió el oficial Rodríguez, un joven policía latino de 28 años que parecía más nervioso que su compañero. «Oiga usted, deténgase ahí mismo», gritó el oficial Martínez colocando su mano en la pistola. Miguel se detuvo confundido, mirando a su alrededor para entender qué estaba sucediendo. «Disculpe, ¿hay algún problema, oficial?», preguntó, con voz calmada, manteniendo sus manos visibles. «Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte». El oficial Martínez se acercó con agresividad. «Usted coincide con la descripción de un sospechoso de robo a mano armada. Hombre latino, traje oscuro, aproximadamente 45 años. Ponga las manos donde pueda verlas». Miguel intentó explicar. «Creo que hay una confusión, oficial. Soy fiscal federal y me dirijo a…», pero fue interrumpido bruscamente. «Todos dicen lo mismo. Dese la vuelta y ponga las manos en la pared». El oficial Rodríguez observaba la escena incómodo, sintiendo que algo no encajaba, pero no se atrevía a contradecir a su superior. Miguel, conocedor de sus derechos pero decidiendo no escalarse la situación, obedeció mientras repetía: «Mi identificación está en mi chaqueta interior. Pueden verificar mi identidad». Sin embargo, el oficial Martínez ya había tomado su decisión. Con movimientos bruscos, esposó a Miguel mientras le leía sus derechos de manera rutinaria y desinteresada. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, algunos grabando la escena con sus teléfonos. Miguel mantuvo la calma, sabiendo que cualquier resistencia solo empeoraría la situación, pero por dentro sentía la humillación y frustración que millones de latinos experimentan diariamente en situaciones similares. «Oficial, por favor revise mi identificación. Notará que soy Miguel Hernández, fiscal federal del Distrito Sur. Pueden llamar a la fiscalía para verificarlo». El oficial Rodríguez se acercó a su compañero y susurró: «Martínez, tal vez deberíamos revisar su identificación antes de…», pero fue silenciado con una mirada feroz. «Rodríguez, ya decidí. Este tipo va detenido. Después verificamos en la estación». En la estación de policía, Miguel fue procesado como cualquier delincuente común. Le tomaron fotografías policiales, huellas digitales, y lo colocaron en una celda temporal. Durante todo el proceso, mantuvo su compostura profesional, pero internamente reflexionaba sobre la ironía de la situación. Él, quien había dedicado su carrera a la justicia, ahora experimentaba el sistema desde el lado equivocado. El sargento Williams, un veterano oficial afroamericano con 25 años de servicio, revisaba el papeleo cuando algo le llamó la atención. «Martínez, ¿verificaste la identificación de este detenido?», preguntó con curiosidad. El oficial Martínez respondió con indiferencia. «Dice que es fiscal federal, pero ya sabemos que todos dicen ser alguien importante cuando los arrestamos». Mientras tanto, Miguel había solicitado su llamada telefónica. Contactó a su asistente, la licenciada Carmen Valdés, quien inmediatamente se alarmó al no encontrarlo en su oficina. «¿Dónde está, señor Hernández? El juez Morrison lo está esperando para la audiencia de las 10:00 a.m. Miguel le explicó la situación en voz baja, pidiendo que contactara a su abogado personal
y que notificara discretamente a su oficina. El oficial Rodríguez no podía quitarse la sensación de que habían cometido un error grave. Decidió hacer algunas llamadas por su cuenta, verificando la información que Miguel había proporcionado. Su primera llamada a la Fiscalía Federal lo dejó helado. ¿Miguel Hernández? Sí, es nuestro fiscal federal del Distrito Sur. ¿Por qué pregunta? ¿Está todo bien? Con las manos temblando, Rodríguez colgó el teléfono y se dirigió inmediatamente al sargento Williams. Sargento, creo que tenemos un problema muy serio. El hombre que arrestamos realmente es fiscal federal. El sargento dejó caer los papeles que tenía en las manos y lo miró incrédulo. ¿Qué acabas de decir, Rodríguez? En ese momento, la puerta principal de la estación se abrió violentamente. Entró la licenciada Carmen Valdés, acompañada del doctor Roberto Méndez, el abogado personal de Miguel, y detrás de ellos, el capitán Thompson, superior directo del departamento. La expresión en sus rostros no dejaba lugar a dudas. Había llegado la hora de rendir cuentas. ¿Dónde está el fiscal Hernández?, preguntó el doctor Méndez con voz autoritaria. El sargento Williams se puso de pie inmediatamente, comprendiendo la magnitud del error. Señor, el detenido está en la celda número 3. Permítame explicarle que... Pero fue interrumpido por el capitán Thompson. No hay explicación que valga, sargento. Liberen inmediatamente al fiscal Hernández y tráiganlo aquí. Cuando Miguel fue liberado de la celda, su compostura seguía intacta, pero la tensión era palpable en el ambiente. El capitán Thompson se acercó con evidente nerviosismo y vergüenza. Fiscal Hernández, en nombre del Departamento de Policía, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto ha sido un malentendido completamente inaceptable. Miguel ajustó su corbata y miró directamente a los ojos del capitán. Su voz era calmada pero firme. Capitán Thompson, aprecio sus disculpas, pero este malentendido revela un problema sistemático más profundo. No fui arrestado por mi comportamiento o por evidencia concreta. Fui arrestado por mi apariencia física y mi origen étnico. El silencio en la estación era ensordecedor. El oficial Martínez, quien había permanecido en un rincón tratando de pasar desapercibido, fue llamado al frente. Miguel se dirigió a él directamente. Oficial Martínez, usted tuvo múltiples oportunidades de verificar mi identidad antes de arrestarme. Ignoró mis solicitudes repetidas y desestimó mi identificación, sin siquiera revisarla. ¿Por qué? Martínez balbuceó excusas débiles. Señor fiscal, yo seguía el protocolo estándar. Usted encajaba en la descripción. Miguel lo interrumpió. ¿El protocolo estándar incluye ignorar la identificación de un ciudadano? ¿La descripción era tan específica que no había duda posible? Oficial, seamos honestos sobre lo que realmente pasó aquí. El doctor Méndez tomó la palabra. Fiscal Hernández, tenemos bases sólidas para una demanda por arresto ilegal, violación de derechos civiles y perfilamiento racial. El daño a su reputación y la humillación pública son incuestionables, pero Miguel levantó la mano, indicando que tenía algo más importante que decir. 3 horas después del arresto inicial, Miguel finalmente llegó al tribunal donde debía presentar su caso. El juez Morrison, un veterano magistrado de 60 años, lo esperaba con visible preocupación. Fiscal Hernández, recibí una llamada muy perturbadora sobre su situación esta mañana. ¿Está todo en orden? Miguel se acercó al estrado con su característica profesionalidad, pero algo había cambiado en él. Su señoría, físicamente estoy bien, gracias. Sin embargo, esta mañana he experimentado en carne propia lo que muchos de nuestros ciudadanos latinos enfrentan diariamente en su interacción con las fuerzas del orden. El juez se inclinó hacia adelante, interesado en escuchar más. Fiscal, entiendo que fue arrestado por error. ¿Desea presentar una queja formal? Miguel asintió lentamente. Su señoría, no solo deseo presentar una queja. Creo que este incidente debe servir como catalizador
para una revisión integral de los protocolos policiales en nuestra jurisdicción. En la galería del tribunal, varios periodistas habían llegado tras enterarse del incidente. La noticia de que un fiscal federal había sido arrestado por error ya comenzaba a circular en las redes sociales. Miguel era consciente de que sus próximas palabras tendrían un impacto que trascendería el tribunal. Su señoría, continuó Miguel, durante mis 20 años como fiscal, he procesado cientos de casos donde oficiales de policía actuaron correctamente bajo protocolos establecidos, pero también he visto casos donde los prejuicios implícitos llevaron a decisiones erróneas. Hoy, por primera vez, lo experimenté en primera persona. El juez Morrison tomó notas cuidadosamente. Fiscal Hernández, comprendo la gravedad de la situación. ¿Cuál es su recomendación para proceder? Miguel respiró profundamente antes de responder. Propongo que este caso se convierta en un precedente para implementar entrenamiento obligatorio en sensibilidad cultural y protocolos de verificación de identidad antes del arresto. Una semana después del incidente, Miguel organizó una reunión con todos los oficiales del departamento. El auditorio estaba lleno, y la tensión era palpable. El oficial Martínez se encontraba en primera fila, claramente incómodo, pero presente. El oficial Rodríguez, quien había intentado verificar la identidad de Miguel, también estaba presente, mostrando una mezcla de respeto y vergüenza. Miguel comenzó su presentación sin mostrar resentimiento. Oficiales, no estoy aquí para señalar culpables o buscar venganza. Estoy aquí porque creo firmemente que podemos convertir un error en una oportunidad de crecimiento. Su voz resonaba con autoridad pero también con compasión. El perfilamiento racial no es solo una violación de derechos civiles, es una práctica que erosiona la confianza entre la comunidad y la policía. Durante su presentación, Miguel compartió estadísticas alarmantes sobre arrestos erróneos en la comunidad latina, casos de violaciones de derechos civiles y el impacto psicológico en las familias afectadas. Cada vez que un oficial permite que los prejuicios guíen sus decisiones, no solo daña a un individuo, sino que daña la integridad de todo el sistema de justicia. El oficial Rodríguez levantó la mano para hablar. Señor fiscal, yo sabía que algo no estaba bien durante el arresto. Me disculpo por no haber insistido más en verificar su identidad. Miguel asintió con aprecio. Oficial Rodríguez, su instinto era correcto. El valor de un policía no solo se mide por su capacidad de hacer arrestos, sino por su sabiduría para saber cuándo no hacerlos. Cuando llegó el turno del oficial Martínez, el ambiente se tensó. Se puso de pie lentamente y enfrentó a Miguel. Señor fiscal, no tengo excusa para mi comportamiento. Permití que mis prejuicios nublaran mi juicio profesional. He solicitado entrenamiento adicional en relaciones comunitarias y, si usted lo permite, me gustaría trabajar directamente con organizaciones latinas para reconstruir la confianza que ayudé a destruir. Miguel se acercó a Martínez y le extendió la mano. Oficial, el verdadero carácter de una persona no se mide por sus errores, sino por cómo responde a ellos. Su voluntad de cambiar es exactamente lo que necesitamos más en nuestro sistema. 6 meses después del incidente que sacudió tanto al departamento de policía como a la comunidad entera, las transformaciones implementadas comenzaron a mostrar resultados tangibles y profundos. El caso del fiscal Miguel Hernández no solo había expuesto las fallas sistemáticas en los protocolos policiales, sino que había servido como catalizador para una revolución silenciosa pero poderosa en la forma en que las fuerzas del orden interactuaban con la comunidad latina y otras minorías étnicas. El nuevo protocolo de verificación obligatoria de identidad antes de cualquier arresto se había convertido en el estándar dorado del departamento. Este procedimiento, conocido internamente como Protocolo Hernández, requería que los oficiales verificaran la identidad de cualquier sospechoso a través de al menos 2 métodos independientes antes de proceder con un arresto, excepto en situaciones de peligro inmediato para la vida. La implementación no fue fácil inicialmente,
ya que algunos oficiales veteranos resistieron lo que percibían como burocracia adicional, pero los resultados habían sido innegables. Los arrestos erróneos habían disminuido en un 85% y las quejas civiles por perfilamiento racial habían caído dramáticamente. El programa de entrenamiento trimestral en sensibilidad cultural y derechos civiles se había expandido más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como sesiones obligatorias de 4 horas se transformó en un programa integral de desarrollo profesional que incluía simulacros de situaciones reales, testimonios de miembros de la comunidad y colaboraciones con organizaciones de derechos civiles. Los oficiales ahora recibían entrenamiento específico sobre las diversas culturas que componían su jurisdicción, aprendiendo no solo sobre diferencias lingüísticas, sino también sobre normas sociales, tradiciones familiares y las experiencias históricas que habían moldeado las perspectivas de diferentes comunidades hacia las fuerzas del orden. La transformación personal del oficial Rodríguez había sido particularmente notable e inspiradora. Su promoción a sargento no fue simplemente un reconocimiento a su rango, sino un testimonio de su evolución como líder comunitario dentro del departamento. Como coordinador del nuevo programa de relaciones comunitarias, Rodríguez había establecido vínculos profundos con líderes locales, organizaciones religiosas, escuelas y centros comunitarios. Organizaba reuniones mensuales donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones directamente a los oficiales, creando un diálogo abierto que antes no existía. Durante una emotiva entrevista para el periódico local, Rodríguez reflexionó: «Ese día del arresto del fiscal Hernández, comprendí que mi insignia no me da el derecho de juzgar a las personas por su apariencia, sino la responsabilidad de proteger y servir a todos por igual. Mi trabajo no es solo hacer cumplir las leyes, sino hacerlo de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de su origen, idioma o estatus socioeconómico». El cambio más sorprendente y conmovedor había sido la transformación del oficial Martínez. Su viaje de redención había comenzado con 200 horas de servicio comunitario, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo y significativo. Trabajando directamente con organizaciones latinas, Martínez había sido expuesto a historias personales de familias que habían experimentado discriminación y perfilamiento racial. Estas interacciones cara a cara habían desmantelado gradualmente los prejuicios inconscientes que había albergado durante años. Su decisión de inscribirse en clases intensivas de español no fue solo un gesto simbólico, sino una inversión genuina en su capacidad de servir mejor a la comunidad. Después de 6 meses de estudio riguroso, podía mantener conversaciones básicas en español, lo que había mejorado dramáticamente sus interacciones con ciudadanos hispanohablantes. Ceremonia pública donde Martínez recibió reconocimiento por su dedicación al cambio positivo había sido un momento extraordinario de sanación comunitaria. Más de 300 personas asistieron al evento, incluyendo muchas familias latinas que inicialmente habían sido escépticas sobre su transformación. Durante su discurso de aceptación, Martínez había hablado con una vulnerabilidad que sorprendió a muchos. «No puedo deshacer el daño que causé con mis prejuicios y mi comportamiento ese día, pero puedo comprometerme a dedicar el resto de mi carrera a demostrar que las personas pueden cambiar, crecer y convertirse en mejores versiones de sí mismas. Cada día que me pongo este uniforme, recuerdo que represento no solo la ley, sino la esperanza de que nuestro sistema puede ser justo para todos». Miguel Hernández había continuado su distinguida carrera como fiscal federal, pero su perspectiva y enfoque habían sido profundamente enriquecidos por su experiencia personal con la injusticia sistemática. El programa de colaboración que estableció entre la Fiscalía y organizaciones de derechos civiles se había convertido en un modelo nacional. Este programa, llamado Iniciativa de Justicia Equitativa, monitoreaba activamente casos de perfilamiento racial, proporcionaba recursos legales gratuitos a familias afectadas por arrestos erróneos y trabajaba proactivamente para identificar
y corregir patrones problemáticos en el sistema de justicia antes de que se convirtieran en crisis mayores. La iniciativa incluía un componente innovador: un panel de revisión comunitaria compuesto por ciudadanos de diversos orígenes étnicos que evaluaban casos controvertidos y proporcionaban recomendaciones para mejoras sistemáticas. Este panel se reunía mensualmente y tenía acceso directo tanto al fiscal como al jefe de policía, creando un nivel de transparencia y responsabilidad que anteriormente no existía. Durante su memorable entrevista en el programa matutino más visto de la ciudad, Miguel había articulado una filosofía que resonó profundamente con la audiencia. A veces las experiencias más difíciles son las que más nos enseñan. Mi arresto erróneo me recordó que la justicia no es solo una carrera que elegí, sino una responsabilidad que todos compartimos. Cada ciudadano, cada oficial, cada funcionario público tiene el deber de asegurar que nuestro sistema funcione equitativamente para todos. No podemos permitir que el color de nuestra piel, nuestro acento o nuestro origen determinen cómo somos tratados bajo la ley. El impacto del caso había trascendido las fronteras locales. La historia del fiscal Miguel Hernández se había convertido en un caso de estudio obligatorio en academias de policía, escuelas de derecho y programas de justicia criminal en todo el país. No se presentaba como una historia de victimización, sino como un ejemplo poderoso de cómo los errores sistemáticos pueden convertirse en oportunidades para crear un sistema de justicia más justo y equitativo. Universidades prestigiosas invitaban regularmente a Miguel a dar conferencias sobre reformas en el sistema de justicia, y sus presentaciones siempre terminaban con standing ovations de estudiantes inspirados por su mensaje de esperanza y cambio constructivo. El Departamento de Policía local había recibido reconocimiento nacional por sus reformas innovadoras. Delegaciones de otros departamentos visitaban regularmente para aprender sobre el modelo Hernández de reforma policial comunitaria. Estos programas de intercambio habían creado una red de departamentos comprometidos con prácticas justas y equitativas, extendiendo el impacto del incidente original mucho más allá de las fronteras de una sola ciudad. Las estadísticas después de un año de implementación contaban una historia convincente. Los arrestos erróneos habían disminuido en un 89%, las quejas civiles habían caído en un 76%, y lo más importante, las encuestas comunitarias mostraban que la confianza en la policía había aumentado significativamente, especialmente entre las comunidades minoritarias. Estos números no eran solo estadísticas abstractas, sino que representaban familias que no habían experimentado la humillación de arrestos injustos, niños que crecían viendo a la policía como protectores en lugar de amenazas, y una comunidad que gradualmente sanaba de décadas de desconfianza sistemática. El incidente que había comenzado como una humillación personal se había transformado en un catalizador para el cambio positivo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede brillar más fuerte, cuando individuos valientes se comprometen a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. La historia de Miguel Hernández se había convertido en un testimonio viviente de que la verdadera justicia no es solo castigar el mal, sino transformar los sistemas que permiten que el mal prospere, creando un legado de esperanza y equidad para las generaciones futuras. Este guión está basado en situaciones reales que enfrentan muchos miembros de la comunidad latina. Está dedicado a todos aquellos que luchan diariamente por la justicia y la equidad en nuestro sistema legal.